Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la diferencia entre c'est y il est en francés. Padre en francés es père, père. Mi padre, mon père. En español decimos él es mi padre. Aquí podríamos pensar que la traducción en francés sería il est mon père. Pero esta traducción no es correcta. Deberíamos decir en francés c'est mon père. C'est mon père. Pues ahora vamos a empezar el vídeo para saber la diferencia entre il est y c'est. Pues cuando usamos il est, usamos il est, elle, ils sont o elles sont para describir a alguien o algo. Y por eso siempre se pone después un adjetivo o una profesión. Pero cuidado, il est nunca va seguido de un determinante, como un, ce, mon, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. En español decimos es pequeño. Él es pequeño. Pues en francés decimos il est petit. Il est petit. Si es masculino ponemos il est. Pero si es femenino, ella es pequeña, como se dice. Elle est petite. Añadimos e al final. Elle est petite. O se puede decir elle est petite. Pues como ves, petit o petite es un adjetivo que define una de las características de una persona en particular. Otro ejemplo. Vamos a ver ejemplos en plural. Ellos son pequeños. Pues si es masculino plural, decimos en francés, muy bien, ils sont petits. O se puede decir, ils sont petits. Y si es femenino plural, ellas son pequeñas. Muy bien, elles sont petites. Elles sont petites. Añadimos S al final. Elles sont petites. A ver otros ejemplos. Él es profesor. Es profesor, como se dice en francés. Muy bien. Il est professeur. Il est professeur. Pero, si queremos decir, es mi profesor. No vamos a decir, il est mon professeur. ¿Por qué? Que eso he dicho antes, que il est nunca va seguido de un determinante, como mon. Pues en este caso ponemos c'est. C'est mon professeur. C'est mon professeur. Y si queremos decir es el profesor, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir il est le professeur. No. C'est le professeur o c'est le prof. ¿Por qué? Porque tenemos un determinante que es le, que es un artículo definido. Y il est nunca va seguido ni de le, ni de mon, ni de ce, etc. ¿Vale? Se puede decir il est professeur, c'est mon professeur o c'est le professeur. Pues vamos a ver otros ejemplos. Es francés. Él es francés. Muy bien. Il est français. Il est français. Y si queremos decir, él es un francés, ¿qué vamos a decir? Il est un français.
No, c'est un français. ¿Por qué? Porque tenemos un determinante que es un, que es un artículo indefinido. C'est un français. Usamos también il est para expresar la hora. Por ejemplo, es la 1. Il est 1h. Son las 4. Il est 4h. Siempre para expresar la hora se usa il est. También usamos il est en ciertas expresiones impersonales como il est clair que significa está claro que, il est certain que, il est possible que, o il est probable que, etc. Ahora vamos a ver cuando usamos c'est y no il est. C'est se coloca antes de un nombre masculino o femenino, pero ce sont precede a un nombre masculino o femenino plural. Utilizamos c'est cuando queremos identificar o presentar a alguien o algo en francés. C'est va seguido por el nombre de la persona. Por ejemplo, si queremos decir es Marta. ¿Cómo se dice? Bien, c'est Marta. Es Carlos. C'est Carlos. C'est Carlos. Pero si queremos decir son Marta y Carlos, pues podemos decir son Marta y Carlos. Pero mejor decir c'est Marta y Carlos. También se va seguido por un determinante, que es un artículo de un sustantivo indefinido o definido o un sustantivo con un posesivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, es un amigo. Es un amigo. C'est un ami. Y hacemos la liaison. C'est un ami. Un es un determinante, que es un artículo indefinido. Un ami es un sustantivo indefinido. Por eso hemos puesto c'est y no il est. C'est un ami. Aquí no se puede decir il est un ami, porque tenemos un. C'est un ami. Y si queremos decir es una amiga. Muy bien. C'est une amie. C'est une amie. C'est une amie. Une amie es un sustantivo indefinido femenino. Es el profesor. C'est le prof. C'est le professeur, o se puede decir c'est le prof. Le es un determinante, que es un artículo definido. Le professeur es un sustantivo definido. Otro ejemplo. Es mi padre. C'est mon père. C'est mon père. No se puede decir il est mon père. Porque mon es un determinante. Mon père, que es un sustantivo con un posesivo. C'est mon père. Es mi madre. C'est ma mère. C'est ma mère. También se va seguido por un adjetivo. ¿Cuándo? Podemos emplear se o se son con un adjetivo calificativo para describir un elemento general. Por ejemplo, cuando te hago una pregunta, ¿a ti te gusta el chocolate? Sí, es bueno. La traducción es así. ¿Tu aimes le chocolat? Oui, c'est bon.
Aquí, ce corresponde al pronombre indefinido cela o ceci. Aquí hablamos en general. Por ejemplo, es importante. C'est important. Por ejemplo, si estás frente a un hermoso paisaje, decimos, oh, es hermoso, o es fantástico. C'est beau, o c'est fantastique. Cuidado, cuando hablamos de una característica especial de una persona o un objeto, no podemos decir c'est beau, o c'est sympa, o c'est bon. Decimos il est. Por ejemplo, cuando hablo de alguien, digo il est beau, que es guapo. Pero cuando hablo en general, digo c'est beau. Otro ejemplo. Las flores son hermosas. Les fleurs, ponemos coma, c'est beau. Les fleurs, c'est beau. Aquí hablamos de manera general, que las flores son algo hermoso, pero se puede decir les fleurs, elles sont belles. Les fleurs, elles sont belles. Cuando decimos elles sont belles, en este caso hablando de las flores que pueden ver a través de su ventana o en la jarra. ¿Entendéis ahora la diferencia? Pues con un adjetivo de manera general usamos se, pero de manera específica usamos il est. Pues ahora os voy a dar algunas frases y tenéis que traducirlas al francés. Es un vecino, es simpático y tranquilo. Son mis amigos, son españoles. Es el profesor de Marta. Ya hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.